sabemos que es tu corazón, Señor, el que está inundando nuestras vidas, Padre Celestial. Te pido, Espíritu Santo, que vengas y te hagas presente, que seas tu luz en este momento. Padre, yo pongo en tus manos nuestra patria. Para hoy, este momento de la vida que está viviendo, necesitamos, Señor, que tú te hagas presente. Necesitamos, Padre, que tu presencia en nuestra patria sea la que reine y la que tome el control de la situación. No queremos, Señor, más violencia de ningún lado. No queremos más muertes, Padre. No queremos que haya todo este odio y rencor que vemos en las calles, Padre. Porque sabemos que es la ausencia de ti la que está llenando de rabia, de dolor y de indignación todas estas situaciones que hoy están sucediendo, Señor. Así que, Padre, toma el control de nuestras vidas y de cada una de estas personas que están allá afuera, pensando que están haciendo bien, dejándose engañar por el enemigo, Señor. Sabemos, Padre, que estamos en el mundo y que el mundo y que el mundo va a estar gobernado por el enemigo, pero tú eres más poderoso porque tú eres más grande, porque no permite, Señor, que tu pueblo caiga. Y en esa medida, Señor, yo te pongo en tus manos a Colombia para que la llenes de ti y de tu paz, que cesen todas las hostilidades, que lleguen a acuerdos, Padre, que los corazones de cada uno tenga la serenidad y la paz de tu amor, Señor. Yo te lo agradezco en el nombre de tu Hijo Jesús. Padre, también pongo hoy en tus manos todas las personas que están enfermas en una cama, en un hospital, porque hemos tenido muchos amigos cercanos que ya se han ido, han partido junto a ti, seguro están hoy felices en ti y en tu gloria, pero pues nuestros corazones los extrañan, Señor. Entonces también ponemos en tus manos todas esas personas que hoy están en la lucha de una clínica con esta enfermedad, Padre Celestial. Hoy te pido, Padre, porque abras nuestros corazones, porque nos permitas escuchar de ti, aprender de ti y que sea este un momento de gozo y de reconciliación contigo. Permite, Padre, que sean tus palabras a través de mi boca que puedan hablar de ti, Señor, que no sea solamente mi ego, sino que seas tú hablando a través de mi Padre Celestial. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, Padre. Yo me bendigo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por estar presente. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del miedo, ¿cierto? El miedo, eh, perdón, voy a dejar de proyectar, perdón, que estaba proyectando. Me estaban aquí escribiendo. Listo. ¿Ya está bien? ¿Sí? ¿Me confirmas? Sí, Clau. Gracias. Ok, entonces vamos a empezar a hablar del miedo. El miedo es el antagonista de la fe, ¿cierto? Es ese temor que nos aleja realmente de Dios. Y ese temor es porque es todo lo contrario de la fe, porque la fe es lo que genera esa desconfianza, mientras que el amor es el que genera la confianza. El principio de la misericordia siempre va a ser confiar, a pesar de que hayamos nosotros caído. Lo normal es que estamos acostumbrados a que si nosotros hacemos algo mal, pues vamos a tener un castigo. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? El miedo siempre nos está diciendo, no mereces, no eres capaz, y se nos olvida que Jesús murió por nosotros, que Jesús ya ganó esa redención por nosotros, y pues obviamente cuando cometemos alguna falta habrá consecuencias, pero Dios ya fue y clamó por nosotros. Por esto, esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza en el Dios, en Dios. Es nuestra confianza de Dios ya pagó por mí. Entonces, todos mis miedos finalmente son falta de fe en Dios. Voy a empezar porque nosotros podemos tener dos tipos de miedo. Tenemos miedos que son reales y tenemos la mayor parte de los miedos que son imaginarios. ¿Por qué son imaginarios? Porque pasan casi que solamente en mi mente, pasan en ese momento donde yo empiezo a maquinar mil cosas y empiezo a construir un universo de posibles alternativas que pueden pasar, pero que realmente no son ciertas, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Dejando que el enemigo llene mi mente.
El enemigo siempre va a estar haciendo, pues, tentándome a que yo suelte mi fe, a que yo siempre esté cayendo, porque para él lo que más le interesa es cómo arranco esta alma de las manos de Dios, aunque ya estemos en sus brazos. ¿Y cuál es la manera de hacerlos? Hacernos temer por todo, ¿cierto? Entonces unas veces va caminando y ante cualquier situación teme y engrandece las cosas en mayor magnitud. El enemigo de la fe siempre va a ser ese miedo, igual que de la esperanza y de la caridad y de todas las virtudes teológicas va a ser el miedo, porque nos separa, nos aleja del Padre. El miedo siempre va a atacar la confianza que yo tengo en Dios. Lo vimos desde, voy a empezar a hablarles como desde el paraíso, desde Adán y Eva. ¿Cuál fue el primer miedo que sintió la humanidad en Adán y Eva? Cuando voy a leerles exactamente en en Génesis 3:10, dice, y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estabas desnudo y me escondí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue el primer temor? El primer temor fue, pequé. Yo como pequé, tengo miedo y como tengo miedo, me escondo de Dios. Al esconderme de Dios, ¿qué estoy haciendo? Me estoy alejando de la fe. Lo primero que hace el temor es alejarme de Dios, es alejarme de mi fe. Entonces vemos en Adán que lo primero que dice es, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Luego Dios ya conocemos, ya luego Dios obviamente en, en su amor infinito mandó a Cristo para poder redimir como todo este pecado inicial. Pero sabemos que en la medida que nuestro miedo crezca, nuestra fe disminuye. Es una balanza. Mientras más miedo yo tenga, se va a disminuir siempre mi fe. Quiero empezar contándoles, antes de meterme mucho en teoría sobre lo que ha pasado en mi vida en las partes del miedo. Que he tenido constante con Dios. Cuando yo estaba trabajando en la empresa con mi familia, muchos conocen mi testimonio, pues los que no, trabajé un tiempo con mi familia, nosotros nos quebramos y yo recuerdo muchas tardes, muchos días de ir manejando hasta la oficina y tener miedo físico, tener sensación física de temor. Y yo recuerdo que yo solamente pensaba en el miedo es falta de fe y a mí la fe me sobra en Dios. Y yo le decía a Dios, necesito que vengas y que llenes este miedo contigo y con tu amor, porque yo no tengo cómo poder sanar este miedo hoy. Nosotros a veces nos enfrentamos a miedos en los cuales definitivamente son como más grandes que nuestras fuerzas. Y si es más grande ese miedo que mi fuerza, ¿a quién es el único que yo puedo acudir? A Dios. Y Dios va a venir con su amor a cubrirme y a decirme, aquí estoy. Entonces, en mi aprendizaje, lo primero que yo hice fue ir a Dios y decirle, este es mi miedo y yo no puedo contra él, ¿cierto? Este miedo es más poderoso que mi propio pensamiento, porque yo recuerdo que era físico, era un miedo que me estremecía el estómago, que me daba dolor de cabeza y que me incluso como que me detenía el pensamiento, me detenía la acción. Y yo entendía que era el enemigo, que incluso el miedo nos paraliza. Y el enemigo quiere eso, que cuando nosotros tengamos tanto miedo, sintamos que él nos paraliza y que no tomamos ninguna decisión y que esas decisiones incluso pues las vamos a tomar son por lo general malas decisiones porque no están basadas en el amor. Y como no voy a basar una decisión en el amor, termino en una decisión desde mis fuerzas. Y en esa medida yo le decía a Dios, yo conozco que este miedo es desde mi carne, no desde el espíritu. Y como es desde mi carne, mis decisiones solamente van a ser desde la carne. Entonces, por eso necesito que tú vengas y tomes este miedo y me des más fe de la que tengo. Y se me volvió como una oración constante en mi mente, decirle a Dios, mi fe es más grande que mi miedo y tú estás por encima. ¿Y por qué les cuento esto? Porque por lo general el miedo lo primero que ataca es mi confianza en Dios.
¿cierto? Lo primero que se pierde cuando tengo miedo es que dejo de confiar en quien es mi padre. Y si yo no confío en quien es mi padre, obviamente no sé a dónde acudir. Voy a ponerles un ejemplo. Si un niño en la noche o está por la noche en la oscuridad con miedo y empieza a llamar a su papá, entonces él sabe que va a salir un padre fuerte, de brazos fuertes y lo va a abrazar y le va a decir, aquí estoy, y el miedo completamente desaparece. ¿Cierto? Y esa es la confianza, es la relación entre el hijo y el padre. Es esa confianza que el bebé deposita en su papá diciéndole, te necesito, y el papá corre a sus brazos, lo abraza y le dice, tranquilo, todo está bien, yo estoy contigo. Y es la misma relación que tenemos con Dios. Cuando nosotros estamos en un momento de miedo, si nosotros ya hemos construido una relación de intimidad con el Padre, yo sé que yo tengo un Padre fuerte y poderoso que va a venir a abrazarme y a rescatarme. Y en esa misma medida, mi construcción de amor con Él va a ser una construcción en donde yo le diga, abrázame, y en ese momento mis miedos van a desaparecer, porque sé que son miedos que mi padre va a cubrir, porque sé que él va a traer la solución a esos miedos, o que va a borrar los falsos miedos que mi mente haya generado. Entonces, en la relación con Dios es un principio básico en el miedo, en liberarse de los miedos, porque es la unión íntima entre el Padre y yo, en el cual nos damos ese regalo de permanecer unidos. Él me lo regala a mí. Yo simplemente dejo que Dios me ame, porque pues yo quiero amar a Dios, pero la grandeza de Dios obviamente es mucho más grande, y yo simplemente me puedo poner a sus pies a decirle, Padre, gracias por amarme. Y en esa medida yo descanso en Él y mis miedos pueden irse desapareciendo, ¿cierto? Entonces, ¿el miedo qué hace? El miedo simplemente te paraliza, te bloquea y deja de hacerte crecer. Incluso cuando yo estaba preparando toda esta charla, empezaba a pensar en los miedos, que son unos miedos, por llamarlos muy bobitos en la vida, que realmente dejan de hacerte brillar, que no permiten que seas luz para otros. Incluso hay veces tenemos miedo de llevar la palabra, tenemos miedo de contarle a alguien que nosotros creemos en Dios y no nos permite ser luz para otros. Tenemos miedos en cosas muy cotidianas del día a día. Tenemos miedo en que no vamos a tener el suficiente dinero. Tenemos el temor, bien o mal infundado, de esta enfermedad hoy que ha llenado de temor el mundo y que ha pasado, incluso sin meterme como en camisa de once varas con todos estos temas, es cuánta información estoy dejando que mi mente inconsciente o consciente tome del exterior, ¿cierto? Cuánto estoy dejando que el enemigo me envenene para generar esos miedos dentro de mí. Entonces hay que empezar a tener como en esa realidad con Dios un mundo diferente al mundo que nos quiere mostrar afuera el enemigo, ¿cierto? Porque lo que él quiere es que siempre temamos. Les repito, el miedo es el antagonista de la fe. Y si el miedo es el antagonista de la fe, por tanto, me voy a alejar de Dios. Y mientras me aleje de Dios, mi relación de intimidad con Él va desapareciendo y el amor de Dios está ahí, pero no me puede alcanzar porque yo no voy hacia Él. Entonces, miren que simplemente abrirle las puertas a la información que hoy en día nos están bombardeando es dejar que mi mente se llene de temores. Entonces, esta confianza que vamos a tener en Dios siempre va a ser un refugio en los brazos del Padre, ¿cierto? Siempre vamos a tener esa confianza que Dios nos va a rescatar. Quiero leerles en la segunda de Timoteo 1:7, porque Dios nos ha dado un espíritu, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor siempre va a enfocar nuestra atención en nosotros mismos, ¿cierto? El temor siempre
hace una introspección. El temor, el miedo nos ataca internamente y llena nuestra mente de situaciones hipotéticas, de las cuales siempre van a tener un desenlace de derrota y de ruina. Y tarde que temprano el temor termina consumiendo por completo esta razón y no podemos como controlarla, ¿cierto? Entonces nos llenamos cada vez de más temores, nos consumimos por completo en en esa derrota que vamos a ir construyendo y terminamos rehuyendo a la obediencia de Dios y nos abstenemos de usar todos los dones que Dios nos ha dado, porque en últimas nos volvemos como víctimas de ese futuro que estamos haciendo nosotros en nuestras propias mentes de derrota. Estas circunstancias nos llevan a que volvamos a decir, nos alejamos del Padre. ¿Y cómo podemos entonces recuperarnos? ¿Cómo podemos decir, no quiero estar en ese momento de derrota? Vámonos otra vez a 2 de Timoteo, donde nos dice, porque nos ha dado Dios espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cada que nosotros tengamos esos miedos, pues Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vamos a decirle a Dios que venga y nos dé ese poder, ese dominio propio, y que en la misma condición no estemos nosotros involucrando nuestra mente en momentos de ruina cuando podemos a través de Dios decir, venga su poder, venga su amor y lléname de ese dominio propio para yo poder controlar mi pensamiento y no dejar que termine ahondando un miedo infundado. ¿Ves? Hay miedos que realmente son verdaderos, ¿cierto? Todos nos hemos enfrentado a miedos reales, al miedo de morir, al miedo de que nuestros padres se enfermen, al miedo de caer en la ruina, ¿cierto? Son temores que pueden ser reales, pero que si nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en la eternidad, sabemos que son circunstancias, mas no nos paralizan, mas son momentos de la vida de aprendizaje que Dios puede permitir, pero que si ahondamos ahí, son momentos en que Dios está permitiendo para nosotros crecer. Entonces, esos miedos incluso podemos transformarlos en oportunidades de crecimiento, en oportunidades de poder engrandecernos con Dios. El hombre siempre está anclado a sus malas decisiones y aún así nos da temor soltarle el control y no entregárselo a Dios. Eso es como muy lógico, ¿cierto? Como que yo sigo tomando malas decisiones, pero además de eso me da miedo soltarle a Dios que si toma buenas decisiones por mí. Yo no sé si les pasa, pero a mí me sucedía antes muchísimo, era que yo le soltaba pedacitos de mi vida, ¿cierto? Porque me daba miedo como que él tomara una parte de mi vida y me la transformara. Entonces yo solamente le daba este pedacito, yo solamente le daba el pedacito económico, pero yo no le soltaba el pedacito de las relaciones. Entonces me hacía un mundo y me hacía un nudo. Uno de mis temores más grandes siempre fue quedarme sola, no tener una pareja. Y era como que yo le entregué a Dios todo lo que fueran mis relaciones financieras, familiares, pero ese pedacito nunca se lo había como querido entregar porque yo decía, es que más o menos yo necesito tener el control de esto. Y el miedo muchas veces es querer mantenernos bajo el control de esa circunstancia. Pero estamos como tan mal en esa relación, hay veces con el padre, que tomamos malas decisiones, pero incluso tomando malas decisiones nos da supuestamente miedo soltarle el control. Y no entregarle el control es seguirle embarrando. O por lo menos eso me pasaba a mí. Hasta que empecé a aprender que realmente ese miedo termina haciéndote tomar decisiones que agrandan más el problema. Entonces, tenía una relación en donde no la soltaba porque tenía miedo de quedarme sola, pero sin embargo seguía en una relación que no era del gusto del padre. ¿Y qué terminaba haciendo? Seguir como en esa rueda. Hasta que en un momento yo le dije, Señor,
esto no puede ser. O sea, si eres tú el que está tomando el control de mi vida, tómala por completo y que ese miedo a mi soledad lo cubras tú con tu amor. Y tu amor tiene que abarcar no solamente a mi familia, a mis finanzas, sino también abarcar que yo me sienta plena y completa contigo. Y empecé como a trabajar sobre eso, a decirle los temores que se han infundado en mi mente, yo no conozco cuál es tu propósito. Y hace parte también de nuestros miedos, porque queremos llegar a un final que nunca le hemos preguntado a Dios si ese es el final que Él quiere para nosotros. Entonces nos marca el mundo miedos como usted a los 25 años ya tiene que tener una profesión, usted a los 25 años si no ha estudiado, entonces pues ya no estudió, si a los 30 no se casó, ya no se casó, y si a los 32, 35 no tuvo hijos, pues tampoco. Entonces empieza toda esta situación a llenarnos de miedos y a dejar de escuchar la voz de Dios por escuchar al mundo. Y el mundo nos va siempre a engañar, porque es lo que él quiere. El mundo quiere engañarnos. En esa medida, les repito, mi propia experiencia ha sido, yo decidí en un punto que mis decisiones eran muy malas y que mis decisiones tan malas, cómo iban a ser peores las decisiones de Dios que tomara el control de mi vida a las decisiones tan malas que yo había tomado. Que la mejor manera era, yo suelto el control y al soltar el control, Él toma mejores decisiones por mí, porque estaba tomando decisiones desde mi miedo. Incluso en el momento que trabajaba con mi familia, al final, antes de estar como entrar ya en la liquidación, el miedo, como empieza a paralizarte tanto, tus decisiones empiezan a estar basadas desde el miedo. Y las decisiones desde el miedo siempre van a ser un fracaso. O sea, las decisiones, cuando yo estoy paralizado y empiezo a tomar malas decisiones. Y la única manera de hacer un par es decirle a Jesús, toma esto que yo no sé manejar y hazlo tú. Porque aunque yo tenga miedo, tú vas a estar rescatándome, porque tú vas a ser ese padre que va a venir con esos brazos fuertes a abrazarme y a decirme, no te preocupes que estoy contigo. No te preocupes que yo soy tu Dios. Y quiero irme en este punto, voy a buscar el versículo en donde en Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas, pues soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo en mi mano victoriosa, ¿cierto? No tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Cada que tengamos miedo, la única parte donde podemos ir es a Dios, a llamar ese espíritu de poder y de dominio propio que Dios entregó y nos dio, diciéndonos, yo te doy las fuerzas y yo te ayudo. Yo leía mucho este pasaje y yo decía, Dios, tú me das las fuerzas y tú me ayudas para tomar una buena decisión, porque las mías están como muy malitas. Vale, es este otro Salmo 23. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran tu confianza. José 1:9, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, Señor, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, vamos a pensar en estos momentos en cuando Dios me manda a mí que tenga miedo, ¿cuál es la respuesta ante el miedo? Ser valiente, ¿cierto? Y al ser valiente nos está diciendo, vengo junto a ti. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza, dice en Josué 1:9. No tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Hay un pasaje muy bonito en Josué donde él le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Y creo que muchas veces al hablar con muchos amigos de Dios hablábamos sobre este tema y decíamos, cuando Dios le manda 3 veces a José que se esfuerce y que sea valiente, Él nunca le dice, tranquilo, venga, yo lo consiento un ratico, ¿cierto? Ese miedo suyo no es real, porque obviamente Dios sabe que tenemos miedo.
Dios sabe que hay cosas y circunstancias en la vida que nos van a dar temor, pero Él nos está diciendo, yo te mando a que tengas valor y firmeza, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Señor. Incluso quiero compartirles algo que viene como muy propio a lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y hay tres aspectos que requerían a José para ser valiente. ¿Qué era Josué? Era como el líder que estaba guiando al pueblo de Israel. Y al estar preparando hoy esto, al saber como todos los acontecimientos que hay hoy en nuestro país, al estar orando hoy por nuestros líderes, yo creo que nuestra patria necesita mucha oración por nuestros líderes y por nosotros mismos cuando lideramos no solamente nuestras vidas, sino los sacerdotes de casa cuando lideran sus hogares. Bueno, todo lo que nosotros lideramos, quiero leerles esto que es bien chévere. Y hay tres aspectos que requiere para que José sea valiente. Primero, tomar decisiones que afectan a las personas bajo su mando. Segundo, guardar las leyes y los mandamientos en medio de las circunstancias cambiantes. Y tres, recordar continuamente que el Señor estaba con él, así la situación del momento indicase lo contrario. Yo orando hoy por los gobernantes de nuestra nación, por todos los acontecimientos que pasan. Yo decía, ser gobernante debe dar mucho miedo, ¿cierto? Estar enfrentado a que tus decisiones afectan toda una nación, deben dar temor. Y si vos no tenés a Dios en el corazón, entonces no te va a importar el otro, porque cuando las decisiones no se toman desde el amor de Dios, cualquier decisión que le afecte tributaria, en salud, en lo que sea, pues no me voy a meter aquí en camisa de 11 varas, sino me voy a meter en política, más faltaba. Pero sí en pensar y en que oráramos por esos gobernantes y incluso por nosotros mismos cuando estamos en nuestros trabajos y saber que nuestras decisiones afectan a los demás y tomar decisiones por otros debe dar mucho miedo porque estoy afectando la vida de alguien más. Por eso sí, mis oraciones van enfocadas a Dios, ayúdame a decidir. Deben estar marcadas en esto, tomar decisiones que afectan a las personas bajo su mando, guardar las leyes y los mandamientos en medio de las circunstancias cambiantes. O sea, realmente, si yo tomo una decisión consciente de los mandamientos y de la ley de Dios, no tiene por qué darme miedo las consecuencias. Porque si mi acción está guiada por la palabra, las consecuencias deberían de ser justo las que van con la mano del propósito de Dios. Entonces, por eso es tan importante que nuestros miedos empecemos a desdibujarlo. ¿Qué pasa en mí? Ese miedo es porque tengo que tomar una decisión. Esa decisión que estoy tomando está afectando la vida de otro. Y si está afectando la vida de otro, amorosamente estoy afectando su vida para bien, para que Dios pueda prosperar en él. Estoy guardando esas leyes y esos mandamientos que Dios me dio a través de la palabra y recordar continuamente que si yo lo pongo en oración delante de Dios, las situaciones, aunque indiquen lo contrario, van a ser fruto de la bendición de Dios. Quería como traerlo en este momento por las circunstancias nuestra vida actual, porque pues finalmente estamos en el mundo y yo siempre he sido como muy estoy en el mundo, vivo en el mundo, pero soy apartada de Dios. ¿Y qué me hace eso? Estar siempre en oración constante para que el que esté alrededor pueda sentir que el Espíritu Santo vive en mí y que el Espíritu Santo a través de mí puede darle luz al otro. Creo que a eso somos siempre llamados. Y el miedo realmente es un gigante que nos deja aturados y nos deja aturados sin poder avanzar y no nos deja sentir parte del cuerpo de Cristo. No nos deja tomar la libertad de sentirnos hijos amados de Dios. Cuando Dios entregó a su Hijo justo por esa libertad. Cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado para que ustedes sean libres.
Y nuestros miedos es uno de los principales gigantes que nos atacan y que terminan acosando nuestra vida para no dejarnos crecer. Los miedos pueden ser tan reales como nosotros queramos en nuestra mente, y muchas veces esa sanación solamente va a poder ser desde la oración y de la oración íntima con Dios, ¿cierto? Lo principal es que no nos dejemos robar la paz. Y aunque tengamos esos momentos de duda, de temor, oración es siempre la base de que nuestra vida pueda seguir avanzando. Con todos estos acontecimientos también, yo veía y hablábamos en estos días sobre el odio, sobre todo lo que ha venido pasando. Y, y que termina siendo el odio. El odio termina siendo un miedo escondido, un dolor en el corazón del otro, porque es una ausencia del Espíritu Santo, una ausencia que está marcándose en muchos de nuestros jóvenes hoy, por los cuales siempre pues, vamos a estar orando, pero que también nos enseña a que debemos de ser luz y llevarle a nuestras familias al Espíritu Santo para que sea ese sanador de los miedos que tenemos. Porque hay miedos que tenemos infundados desde la infancia, hay miedos que vienen desde nuestras familias, hay miedos generacionales que vienen en unas herencias generacionales o en una transformación de nuestra familia en el cual debemos orar y sanarlos porque hace parte de lo que estamos llamados, a que nuestros miedos en una reconciliación con el Padre puedan estar liberando incluso mucha de nuestra familia que no sabe ni siquiera que están autosaboteándose y que no les permite quitarse esa venda para poder llegar hasta el Padre. Entonces, cuando nosotros hay veces vemos un dolor y un miedo en el otro, pueden ser un montón de heridas no sanadas, que casi siempre es así, son dolores no sanados, son dolores que han quedado ocultos y que terminan expresándose en todo ese odio supuestamente que están trayendo, pero cuando vos entras a mirar en ese corazón, es un corazón muy dañado, es un corazón que tiene literalmente miedo por algún dolor del pasado. Bueno, permíteme un momento. Hay algo también muy importante y es empezar a diferenciar cuáles son esos pensamientos que son míos, cuáles son los pensamientos de Dios y cuáles son los pensamientos del enemigo. Y no es porque el enemigo lea nuestros pensamientos, sino que él nos puede susurrar. Y en ese susurro va a hacer que se incrementen esos miedos y me tienta a pecar. Y cuando yo estoy en el pecado, mis miedos siempre van a ser mayores, ¿cierto? Porque Él va a estar como ese león rugiente que nos va a llevar al mal, que nos va a llevar a pensar incluso mal de mí mismo, a perder la confianza en mí, que ya el Padre me había dado con el poder del dominio propio y se van a incrementar mis miedos. Por eso tengo que empezar a separar ese pensamiento de cuál es mi pensamiento, cuál es el del Padre, cuál es el del enemigo. Y de nuevo, ¿cómo podemos hacer esto? Solamente como a través de la oración. A través de la oración donde descubramos con Dios esos miedos que no son infundados. O si son miedos reales, quiero contarles, quiero leer acá, que a veces obviamente tenemos como unos miedos reales como le pasó a Pedro. Y voy a irme a leerles, Dios, denme un minuto que la estoy tratando de encontrar. Cuando Pedro está en la barca y Jesús le dice, ven, ya lo encontré aquí, perdón, creo que es en Mateo, no recuerdo exactamente el versículo, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces,
En esto he pensado yo, muchas veces de verdad uno tiene miedos reales, no solamente los miedos mentales, miedos reales. Y miedos reales donde la mejor reacción es, Señor, sálvame, como decía Pedro, Señor, sálvame. ¿Cierto, Señor? Ven a mí, clama a mí y yo responderé, dice Dios. Señor, sálvame. Cuando hay miedos reales, Señor, sálvame. Y aquí recuerdo algo, hace muchos años que me sucedió, venía con unos amigos y el esposo de mi amiga estaba apenas empezando a aprender a manejar y veníamos de Cauca Viejo y recuerden que cuando uno va a pasar como eh, por, por el río Cauca, es muy peligroso y el río Cauca pues tiene fama de que si uno cae al río Cauca pues hay un peligro importante de matarse. Y él venía muy rápido, no sabía casi manejar, estaba con lluvia y además de eso había pantano y el freno, el carro empezó a dar vueltas y cuando el carro empezó a dar vueltas íbamos directo al precipicio. Y yo recuerdo que incluso yo solamente grité literal esto, Señor, sálvanos. Y lo tengo muy grabado y muy consciente que yo grité, Señor, sálvanos. Y en ese preciso instante, el carro quedó como en la mitad del abismo, literal, haciendo así, y tuvieron que venir carros a rescatarnos. Y yo recuerdo que yo en ese momento ni siquiera tenía, o sea, no me dio tiempo de tener miedo. Y era realmente un momento de tener temor. Pero mi única reacción fue gritar, Señor, sálvame. Y sé que por ese grito, cuando le clamé a Dios, Señor, sálvame, fue el momento donde el carro quedó en la mitad. Yo se lo grité desde lo más profundo de mi alma y de mi ser, Señor, sálvame. Y sé que sucedió. Y cuando yo leía esto, lo recordé y decía, hay veces el miedo es real, hay veces el miedo es de circunstancias reales, no sé, ante un momento y una circunstancia que te van a atracar, cualquier cosa que pueda suceder. Creo que es clamar a Dios y decirle, Señor, sálvame, Señor, ven a mí. Y me llamaba la atención porque decía, no solamente mentales, obviamente, son todos estos miedos que pueden en algún momento llegar reales a nuestra vida. O sea, hay tantos que son reales. Eh, Voy a volver un poco sobre cuando estamos caminando en el miedo, dejamos de ver realmente el futuro, ¿cierto? Cuando estamos en ese proceso donde yo tengo un miedo interno de algo que me pueda estar sucediendo, de algo que me pueda suceder, le quito la oportunidad a Dios de mostrarme bendiciones de futuro. Le quito la oportunidad a Dios de mostrarme un camino, porque empiezo a nublarme en ese, y a enconcharme en ese miedo que está atrapando mi vida. Pensaba en todo lo que nos ha sucedido ahora en la pandemia, pensaba en toda esta enfermedad, cómo nos ha manipulado o no manipulado, sino cómo ha habido tanta desinformación. Y, y cuántas de esas voces dejamos que ingresen a nuestra mente sin saber realmente cuál es el filtro de las cosas. ¿Cuál realmente es esa parte que Dios quiere que nosotros escuchemos y cuál es el enemigo susurrándonos? Y ahí es donde me devuelvo a que el pensamiento de Dios, en mi pensamiento y el del mundo, el del enemigo, que me está aquí susurrando, que está haciendo que yo tenga unos miedos con los cuales arrastro cada día y camino cada día en ellos. Entonces pensaba como en esta pandemia, cómo ha llenado de tantos temores nuestros corazones. Incluso entonces primero fue el temor de la pandemia, el temor de la enfermedad, el temor a enfermarnos y luego el temor a si me vacuno, si no me vacuno y cuáles son las consecuencias. Y en esa misma medida yo decía, oh, madre, es que es solamente ante la voluntad del Padre, ante Jesús, arrodillarme y decirle, aquí estoy,
y sé tú el que guía y el que me ayuda a decidir. Pero también yo he tenido otro proceso muy bonito con Dios que me mostraba en estas últimas semanas. Ustedes saben, y les hemos como siempre dicho, que cuando empezamos a trabajar en las charlas, Dios empieza a actuar muchas cosas en nosotros y empieza a hacer cosas de nuestra vida para enfrentarnos justo a lo que estamos viviendo. Yo suelo tener conversaciones con unos amigos con un grupo de amigos de Dios y suelo argumentar bastante, incluso argumento más de lo necesario. Y muchas veces también puedo ser un poco más intensa, porque me gusta en la argumentación poder encontrar la opinión del otro. Y en estos días teníamos una conversación sobre la vacuna y una de las amigas decían, no discutan más. Y le decíamos, esto no es una discusión, estamos hablando para aprender del otro. Y yo me sentaba a pensar sobre eso, yo le decía, yo sé que Dios ha liberado mis miedos en el aprendizaje, como igual. ¿Cuál es la fe? La fe en oír la palabra, en ir a buscar la palabra. Y yo decía, Dios ha quitado muchos de mis miedos a través de poder hablar con el otro y argumentar lo que yo pienso, pero también escuchar lo que el otro piensa y entre los dos poder llegar con Dios a una conclusión. Yo escucho al otro, yo escucho mi pensamiento y después me siento delante de Dios a decirle, muéstrame cuál es de verdad, tu pensamiento. Y yo he encontrado que eso hace parte en mí de liberarme de muchos miedos y temores. Y se los cuento es porque yo creo que no hay una fórmula mágica. O sea, sería muy chévere que yo viniera aquí a decirles, mire, para que usted se quite lo de miedos, usted tiene que hacer, el primer paso es, ya habrá fórmulas, pero en mi caminar, por lo menos con Dios, lo que yo he entendido es que las fórmulas no sirven, porque es que mi relación es completamente individual y personal con Dios. Y Dios me va a tratar a mí de una manera muy diferente a como va a tratar a otra persona, ¿cierto? A mí me ha enseñado que ahondar en los temas, que investigar, que no tragar entero, que conversar, que investigar hasta el último detalle. El conocimiento a mí me quita el temor, pero un conocimiento fundado, ¿cierto? Porque si es información falsa, errada o cualquier, hay que tener muy clara cuál es la fuente y por lo general la fuente es esta, la palabra de Dios. Esta debe ser mi guía, pero las fuentes del mundo yo después las paso por el filtro de la palabra y encontrar con Dios cuál es esa verdad. A mí, personalmente, eso me ha liberado de muchos miedos. Entonces lo pensaba, haciendo como esa relación que les contaba esta semana, que teníamos como esa conversación con mis amigos, y hay veces incluso llegan otro tipo de miedos diferentes, y esos son los miedos de la aceptación. Entonces el miedo de la aceptación es, entonces el otro me va a dejar de querer porque yo argumento de más. O el otro podría pensar, el otro me va a dejar de querer porque yo no participo en la conversación. Entonces son ese montón de miedos humanos que finalmente son completamente sin fundamento y que cuando tenemos esa identidad tan clara en Cristo, podemos decir, soy libre en el amor del Padre. Y cuando estoy con mis amigos en fe, me siento amado, respaldado y siento el amor de Dios a través de esas palabras del otro. Cuando posiblemente en el mundo, si tenemos, no sé, estamos con unos compañeros del trabajo, siempre tengámosle a Dios por primero decirle, habla delante de mí, ¿cierto? Porque muchas veces en una reunión de trabajo, como ejemplo, digamos que tienes que hacer
una presentación y vas a tener un miedo, es un miedo real. Voy a equivocarme, a mis jefes no les va a gustar, eh, el estudio que hice no es el correcto, no me van a comprar este negocio. Entonces lo que yo aprendí es pongo delante a Dios, delante de mí. Habla tú por mí, porque cuando voy a hablar desde mi miedo, solamente voy a decir pendejadas, cosas torpes, mientras que si es Él el que está enfrente, voy a tener la certeza que pase lo que vaya a pasar, estoy siendo respaldada por Dios, ¿cierto? Entonces, base de la relación con Dios es la verdad, sin tapujos. Hay algo bien bonito y es, Dios me conoce tal como soy, ¿cierto? Dios me conoce, Dios sabe cómo soy, Dios conoce mi corazón, Dios sabe qué pienso, qué siento. Y yo creo que si yo me siento a hablar con Dios, voy a tener la tranquilidad de que Él me está amando. Hay veces incluso pensando como en los miedos, cuando preparaba esta charla, yo decía, ¿cuántas veces uno se sienta y trata como de taparle las cosas a Dios, como de embellecerle la oración, porque le da incluso hasta temor de Dios y no el temor de Dios, de el temor como es en la Biblia, que pues, yo tengo temor de Dios y sigo su palabra, sino miedo de que Dios esté como escudriñando el corazón mío y encuentre cosas que no son tan agradables para Él. Y o sea, ¿cuántas veces hacemos como esa triquiñuela de decirle, no, Dios, es que se la endulzo y se la adorno por otro lado cuando Él realmente sabe cuál es mi intención? Entonces no debo de tener miedo de abrirle mi corazón y mi vida a Dios, porque Él me conoce tal como soy. Y Él debe mirarme como tan linda, tan tierna, que no es capaz de entregarme, que está como el niño chiquito que esconde el bombón y le dice, no, mamá, yo no tengo el bombón. Entonces yo pienso que eso es como que lo mira uno que le dice como, ay, tan tierno, ella sabe que yo sé, pero quiere intentar tapar la verdad. Entonces hay veces también nos enfrentamos como a ese miedo delante de Dios y cuando nos equivocamos con mayor razón. Y equivocarse hace la mentira y la mentira delante de Dios y delante del otro, delante de mí mismo. ¿Por qué miento? Por miedo a que vean mi realidad, por miedo a que vean quién soy, por miedo de decepcionar a Dios. Y ahí entonces el miedo también trae otro pecado que es la mentira y el engaño. Entonces miren qué montón de conexiones empiezan a haber a través del miedo. Y que vuelvo al principio, que es el miedo, es el antagonista de la fe. El miedo es lo contrario a la fe. Es cuando yo no tengo fe, puedo mentir, puedo engañar. Cuando no tengo fe, entonces empiezo a causar un montón de dolores en el otro desde mi miedo. Mm, Cristo decía, uno no se contamina solo por lo que entra, sino por lo que se mueve en el corazón. Por eso el Espíritu Santo debe ser más grande que mi ego. Siempre debo estar sometiendo a mi carne. Siempre debo someter a mi carne al Espíritu Santo para yo poder ser liberado. Porque cuando me alejo de Dios, el enemigo trae recuerdos de todo lo que haya vivido o sentido. Y aunque haya sido liberado, el enemigo puede traer esa culpa sobre mí y me va a acusar y me va a hacer sentir indigno delante de Dios y va a hacer que me aleje de Él. Y cada que yo me aleje de Dios voy a tener miedo. Mientras más me aleje, más miedo voy a tener. Y habrá de nuevo miedos, de verdad, miedos no infundados, pero igual son miedos. Si yo estoy con Dios y mi relación está fuerte con Dios, aunque peque, no voy a tener miedo, porque sé que me ama, porque confío en Él
Y la base de mi relación con Dios está hecha en esa confianza. Y aunque yo me equivoque, sé que Él me está perdonando. Porque es que el miedo más grande finalmente debería de ser alejarme de Dios. Ese sí debería de ser como el miedo sobre el cual yo debería de estar siempre en una lucha. No permitas que me aleje de ti. Porque nuestra carne siempre va a estar saboteándose. Por eso tengo que estar siempre alerta, muy alerta de mis pensamientos y de mi actuar, porque mi carne siempre me va a autosabotear. Incluso muchas veces lo que hoy Dios me da puede que mañana no me sirva, puede que mañana me estorbe, puede lo que hoy necesitaba en mi proceso de vida y Dios me lo trajo como una palabra, puede que mañana me estorbe. Entonces por eso vuelvo que las formulaciones no se aplican nunca ni siquiera para uno mismo. Las formulaciones están dadas completamente al fracaso. Su relación con Dios tiene que ser suya. Sus miedos son suyos y solamente sabe en qué momento de la infancia, de la adultez o en qué momento de su pensamiento se generaron. Por tanto, puede que lo que el padre le haya enseñado hoy, mañana sea posiblemente algo que ya no necesita porque ya lo superó, ya lo vivió. O lo que te daba más pequeñito, es como cuando uno está chiquito en la fe, le da lechita, como decía Juan, pero ya cuando vas creciendo te va dando más argumentos, más carnita. Entonces muchas veces no siempre es como, ay, entonces Dios me dijo en ese momento que actuara así y mi miedo lo quité en ese momento de esa manera. Entonces cuando vuelvo a enfrentarme a otro miedo, voy a enfrentarlo de la misma manera. Puede que no. Puede que Dios tenga en ese momento otro proceso en la vida o que ya estés tan maduro en la fe que ese mismo proceso que estás enfrentando ya no lo sientes como un miedo, que ya simplemente sea algo donde Dios te está levantando y te está poniendo como ya lo superaste. Quiero estar terminando con una frase que me gusta mucho de Job. Ustedes saben que en la historia de Job creo que ah, para mí ha marcado mucho en la vida. Ustedes saben que Job vivió todos las turbulencias y sintió un miedo al enfrentarse a todos los cambios que tenía que hacer, todos los cambios que le pasó en su vida. Y al final hay algo muy bonito en Job 42 que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo creo que muchas veces hablo de este pasaje porque solamente en el momento en que superamos una turbulencia en la vida, cuando superamos un momento de temor y lo superamos con Dios, podemos verlo. Porque muchas veces sabemos y conocemos de Dios, pero no lo hemos visto aún. Y les voy a repetir porque me gusta mucho. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, mas ahora estoy frente a ti, Dios. Yo sabía que existías, yo te había oído, yo leía de ti, yo te alababa, cantaba cosas, pero jamás te había sentido en mi corazón y te había visto delante de mí. Y yo creo que cuando superamos un miedo con Dios nos enfrentamos justo a esto. Cuando Dios nos levanta y nos dice, esfuérzate y sé valiente, que yo soy tu Dios. Cuando salimos al final, vemos los ojos de Dios en nuestras vidas. Entonces, bueno, esto era lo que yo quería contarles sobre lo que ha sido el proceso de los miedos en mi vida, más que decirles, les cuento de nuevo, creo que no hay una fórmula, creo que Dios finalmente entrará en cada uno de ustedes y les dirá cuáles son las mejores maneras de enfrentar sus miedos. Si bien, pues habrá como ciertas cosas que hacer en lo que te dice, pues como la Biblia incluso tenía por aquí como unos pasitos si quieren que se los diga, pero realmente siento Dios ejerce sobre cada uno en diferentes formas. Es ore, siéntese delante de Dios, conozca a Dios,
Pídale que llene su corazón de amor constante y pídale dominio propio. Creo que esas son como las bases de poderse enfrentar al miedo. Bueno, los invito a que hagamos una última oración. No sé si tenemos como oraciones pendientes. Voy a revisar en el chat. Creo que no. No, Clau. No. Entonces, bueno, vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por estos momentos que nos has regalado. Yo te pido, Señor, que sigas inundando de tu amor nuestra nación. Creo, Padre, que hoy lo más importante es pedir por la paz y por la calma, por todo lo que está sucediendo, Señor, que seas tú quien esté realmente, Padre, llenando los corazones de esas personas que aún siguen dentro de la violencia. Gracias, Dios, por estos momentos de amor junto a ti, porque nos muestras tu camino, porque sabemos que junto a ti no podemos nunca equivocarnos. Bendícenos, Dios. Amén. Bueno, gracias a todos por participar. Les deseamos feliz noche. Hasta luego.